Bueno, entonces la semana pasada terminamos lo que era la clase de los dones del Espíritu Santo. Hemos estado, pues, hay como unos 14, 15 clases que yo di sobre los dones y eso fue tremendo, fue algo poderoso. Yo sé que al nivel, pues hemos visto cómo el Espíritu Santo ha utilizado nuestra vida en esa manera. Hemos visto cómo el Señor pues se mueve a través de los dones y realmente pues es algo poderoso. Es más, el servicio, este último servicio también, eh, si realmente lo vieron y lo escucharon, pues el don de palabras de conocimiento fue también usado y el Señor es bueno. Dios conoce los corazones y la verdad es que yo no sabía el, esta pareja que vino y yo no sabía, no los conocía, o sea, la primera vez. Y el Señor realmente pues reveló lo que ellos hicieron antes de venir al servicio. Quiere decir que el Espíritu Santo pues estaba como confirmando que Dios está ahí, o sea, que el Señor pues toda la palabra que el Señor le estaba dando es lo que es correcto. Y así mismo como el Espíritu Santo nos usa, ¿ves? Bueno, este, en esta, en esta clase vamos a entrar en lo que es las posiciones, son cuatro posiciones de liderazgo, cuatro posiciones de liderazgo. Y entonces vamos a entrar en esta clase. Eh, es algo tremendo. Y mientras estoy dando la clase, yo pues simplemente quiero que mantengan los micrófonos en mute para que no haya interrupciones. Y si hago una pregunta, pues cada persona o quien quiera contestarla, pues tiene la oportunidad de hacerlo. Eh, Son cuatro posiciones que vamos a estar hablando sobre estos tiempos. Obviamente no voy a dar todas las cuatro en un día porque eso no es lo que se trata. Se trata de entrar bien profundamente a lo que es en cada etapa. Y entonces la primera posición vamos a estar hablando sobre capacitado. Capacitado. Y pues es justo comenzar con la palabra de Jesús. Y vamos al libro de Juan capítulo 5 verso 30 en esta escritura. Eh, Juan capítulo 5 verso 30 es una escritura interesante que es lo que vamos a estar hablando sobre este tema. ¿Ok? Y quiero darle la bienvenida a todos los que están ahí conectados. Aleluya. Este, Gracias por cada uno de ustedes. Sé que cada uno de ustedes son fieles a la palabra y quieren escuchar, quieren aprender más. Y es importante que también animemos a los demás, porque a veces uno piensa que ya uno lo tiene todo esto, pero realmente no todo el mundo lo tiene. O sea que es importante siempre crecer, siempre estar en el nivel donde Dios nos quiere. Entonces, pues animo que cada uno de ustedes pueden animar a los demás. Conocemos muchas personas, muchos de los que están en la iglesia pues algunos no entran, algunos sí, pero sé el Señor que tenemos que seguir y continuar creciendo. Es importante crecer, importante mantenernos siempre al tope. Aleluya. Entonces, Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Ese es Jesús, ¿verdad? Hablando, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, vamos a orar para que esta clase pues continúe tocando nuestros corazones y podemos no solamente dar por letras, sino por el poder del Espíritu Santo. Señor Dios, te doy gracias por esta noche, gracias por esta oportunidad
una vez más para dar de lo que yo he aprendido y poder darle, Señor Dios, hacia adelante a todos aquellos que necesitan de ti. Gracias, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Amén. Amén, amén. Bueno, yo sé que el Espíritu Santo es bueno y glorioso y seguimos tocando nuestras vidas en una manera interesante. La pregunta es, ¿qué es ser capacitado? ¿Qué es ser capacitado? Capacitar es hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. ¿Ok? Eso es capacitar, es hacer a alguien apto. Entonces, hay varias preguntas que se va a hacer durante esta clase, ¿ok? Y quiero que tengan esto en mente y siempre tengan algo para escribir, una libreta, sus Biblias, tengan todo preparado para que si en un momento le indico a uno de ustedes que lea la Biblia, o le hago una pregunta, pues tengan preparado para contestarlas. Pero en esta primera pregunta quiero ver si de los que están conectados, ¿conoce tu llamado? ¿Conoce tu llamado? ¿Alguien ahí me puede decir? Bueno, a mí el Señor, pues yo sé que todo el mundo es llamado a ganar las almas, pero yo una vez tuve un sueño que fue un sueño espectacular, o sea, que fue indudablemente Dios revelándome verdaderamente que pues, yo pues, soy como un evangelista. Ok. El Señor me mostró a través de ese sueño, pero fue un sueño pues que nunca se me va a olvidar. Y un sueño espectacular que pues el Señor me reveló ese llamado pues de evangelista. Ok. Amén. ¿Y quién más? ¿Quién más me puede decir con seguridad o certeza que si conoces tu llamado? ¿Quién conoce su llamado? ¿Alguien más? Yo quiero participar, pastor. Bueno, así es. O sea, ¿conoce tu llamado? Cuando cuando yo no sé si tú sabes que yo hago servicio de cafetería colombiana, ¿no? Yo Ok. hago ese servicio y también en mi trabajo, pero más en el servicio de comidas. Me socializo más con las personas. Entonces, he tenido la oportunidad de evangelizar a través de las comidas. Ok. Y he orado mucho por personas y he recibido a través de esas personas también muchas bendiciones. Por ejemplo, cuando yo voy a muchos sitios, salones de belleza, en negocios de business, anyway, de mecánica, de venta de otras cosas, de otros productos. Entonces he conocido personas que han llegado a los caminos de Cristo. Ok, entonces conoces que tu llamado es ser evangelista. Ajá, te escucho. Parece que no. Ok, entonces, próximo. ¿Alguien más para continuar? ¿Alguien más para continuar? Bueno, entonces, lo importante es saber y conocer tu llamado. La segunda pregunta, y hay tres más, pero no voy a preguntarles directo, si simplemente estas preguntas se van a contestar en el proceso de la charla. ¿Es servir un llamado? Escriben eso porque eso es importante, una pregunta bien importante. ¿Cuál es la diferencia entre un llamado y ser escogido? La otra pregunta es, ¿son todos llamados? Entonces,
En cuanto al título se refiere de esta porción, es capacitado, ser capacitado. Jesús estaba diciendo en la escritura que acabamos de leer en Juan 5:30, que él mismo no podría hacer nada, no lo podía hacer, no podía hacer nada sin la posición o sin la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, igual lo que Jesús estaba diciendo, que él no podía hacer nada si no fuese capacitado. Cuando hablamos de ser capacitado, estamos hablando de tener las herramientas importantes que hacen que el trabajo sea fácil. No es que no lo podría lograr tú mismo, porque sí sería muy difícil, ¿verdad? Porque el llamado de Dios primeramente no es natural, es espiritual. ¿Ok? Es un llamado sobrenatural. Cuando Dios te llama, porque hay algo que podemos decir, tenemos talento, tenemos ambiciones, tenemos un sueño, tenemos muchas cosas aquí en lo natural. Hay personas que sí han tenido ese sueño de ser algo específico, policía, doctor, un sinnúmero de diferentes carreras profesionales. Pero ser capacitado específicamente con lo que estamos hablando es el liderazgo cristiano, es lo que es Dios envuelto en nuestra vida. Entonces, la pregunta mayor es, ¿cómo sabes que eres capacitado? Entonces, vamos a ver una historia en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, en el verso 1 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 6, 1 al 7. Esta historia es bien interesante y se habla de que los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, cuando habla de los hijos de los profetas, se está hablando de un grupo como de discípulos. Esto es como una escuela de profetas. Ese fue el primer escuela de los profetas que se levantó. Y entonces aquí ellos vinieron a Eliseo y le dijeron, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. O sea que es como quien dice, necesitamos más espacio. Aquí estamos creciendo, pero no es suficiente. Entonces él dijo, andar, o sea, hazlo, busca hacer, o sea, no te quedes aquí solo. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Y se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ay, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró allí, entonces dice la palabra que él, cuando le mostró, entonces cortó él un árbol, o sea, el profeta, y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Ok. Entonces, lo que no es tuyo se hace difícil usar. Y quiero que veamos al punto de vista de lo que el Señor hace para capacitarnos. Este hombre estaba haciendo algo como todo el mundo estaba haciendo. La única diferencia es que la hacha que tenía era prestada. Interesante eso. Lo que él tenía era prestado. O sea, que lo que él tenía no era de él. ¿Y cuántos de ustedes han recibido algo específico
y han tratado de usar algo que no es tuyo. Es más, me imagino que hay amigos o personas que te han prestado un carro y tú has tratado de figurar el carro porque es un carro diferente del tuyo. O sea, tú a lo mejor tienes un carro simple o hay personas que tienen carros complicados y entonces se meten en un carro simple y no saben dónde están las cosas porque no se acostumbra. Yo me acuerdo, porque yo, pues, siendo un fotógrafo, tenía mi cámara y todo, pero antes de yo realmente tener una cámara, yo tenía mi cámara. Lo que pasa es que yo necesitaba una cámara específica y la cámara que yo tenía no la podía usar. Entonces, yo fui y le pregunté a una persona que era un fotógrafo cuando yo estaba trabajando y le pregunté por una cámara. Entonces, obviamente no iba a prestar la mejor cámara, pero sí, él dijo, yo tengo una cámara aquí, quizá la puede usar. Entonces yo dije, pues está bien, o sea, no lo pensé. Y lo tomé. El problema que yo tuve fue que no lo probé, simplemente esperé. Y yo tenía un trabajo que hacer y ese trabajo era para tomar una foto en una boda. ¿Se imagina eso? Entonces, el detalle que yo me propuse era tratar la mejor foto, porque eso aunque yo tenía otro tipo de cámaras digitales, pero usé esta cámara que yo no sabía usar. Y yo no estaba capacitado para usar una cámara, que esa cámara no era digital, era regular, de las viejas, donde tú le pones el rollo adentro. Y la cosa es que no lo cerré. Y empecé a tomar fotos y pensé que todas las fotos que yo tomé estaban saliendo muy bien. Lo que pasa es que yo estaba acostumbrado a ver digitalmente la foto antes de, pero esto yo no lo estaba viendo, no sabía, era como haciendo algo con tus ojos cerrados. Entonces al final, ¿qué yo le iba a decir a esta pareja? No le tomé, no tomé en cuenta que yo necesitaba ser capacitado antes o la capacidad de esa cámara no me iba a funcionar. Wow, qué terrible fue eso, porque no sabía dónde meterme, porque entonces tenía que decirle a la pareja que yo no tomé buenas fotos. Se dañaron todas. Una pareja que se acaban de... Imagina eso, que tú necesitas recibir algo que es por el resto de tu vida y te dicen que está todo dañado. Eso para mí fue un golpe. Y pon atención, este hombre, este profeta, que es un discípulo, tratando de expandir, queriendo salir hacia adelante, pero utilizando otros recursos que no era de él. Y cuando tú tratas de utilizar algo que no es tuyo, se te complica la cosa. ¿Ves? Cada herramienta es diferente en las manos de la persona. Porque tú puedes utilizar, yo puedo usar lo mismo que tú, pero tú no puedes usarlo de la misma manera que yo. ¿Ves? Todo el mundo actúa y tiene cosas diferentes. ¿Ves? Entonces, lo que no es tuyo se hace difícil usar. La voluntad de Dios es una herramienta útil. Quiere decir que la voluntad de Dios no es la misma voluntad para ti como para mí. ¿Ves? Pero su herramienta, su voluntad muestra que es el único
Dios que hace todo. Cuando Dios se mete, cuando Dios está ahí, Él se asegura que aunque tú pierdas el control en el momento, Dios siempre viene al rescate y Él utiliza su poder, su gloria para levantarte, para ponerte en lugares especial, ¿verdad? Entonces este hombre, como era un discípulo de los profetas, no se quedó callado, sino que clamó a su propio líder. ¿Ves? Entonces Dios llama a una persona para hacer una tarea específica, pero siempre te da las personas que también son capacitadas para ayudarte. Eso es importante saber. ¿Ok? Entonces, primero que estamos viendo esta historia de este hombre, si se hubiera quedado callado, ¿qué hubiera pasado? Primero no podía recobrar lo que fue prestado. Quizás tenía que pagar para atrás el dinero que, pues, yo no sé, o sea, en ese tiempo a lo mejor esa hacha era lo más, le costaba mucho. Pero saber de que el Señor está ahí para lidiar y poner personas alrededor tuyo es importante. Eso es importante porque la capacidad que tú tienes no significa que tú lo puedes hacer solo. A veces Dios capacita a estas otras personas para ayudar el uno al otro. Lo podemos ver con Moisés. Él tuvo su hermano Aarón, a su hermana Miriam y su siervo Josué. Después se añadió otras personas, ¿ok? Pero vemos este escenario, ¿ok? Josué, en un momento, se ve que él está como líder peleando solo, como líder contra Amalek. Josué era capacitado para luchar y ganar, porque era un hombre de guerra. Claro que sí, pero no se dio la solución inmediata, porque Dios no quiere que veas que eres tú, que solamente tu capacidad. Dios quiere que todo el mundo vea que Dios es el que hace todo, porque siempre va a ser con su voluntad. ¿Ves? Entonces, Éxodo capítulo 17, verso 9. Miren eso. Éxodo 17, verso 9. Éxodo 17, verso 9 dice: y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Y dice, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Okay, ¿qué está sucediendo aquí? Moisés primeramente está mandando a Josué que escogiera varones. O sea, porque es injusto que Moisés le iba a decir a Josué, vaya usted solo y trátalo, porque sabemos que Dios va a ganar esta batalla. Pero no fue así, ¿verdad? Entonces dijo, escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Qué carga, ¿verdad? Qué posición Moisés le está dando a Josué. Pero a la misma vez, imagina esto por un momento. Moisés te está diciendo, vaya tú allá, yo voy a estar acá supervisando. Uy, qué cosa, ¿verdad? Porque él dijo, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. O sea que él está diciendo, tú estás peleando allá abajo, pero yo estoy acá arriba, muy tranquilo, con la vara de Dios. O sea, estoy supervisando, estoy viendo a ver lo que va a pasar allá abajo. Entonces, pero Josué no le dijo, pero mire, pero ¿por qué tú no peleas conmigo?
No, porque hay algo que Dios siempre hace. Él tira, Él lleva, Él empuja a tu vida a hacer cosas porque Él sabe la capacidad que tú tienes. Él sabe que lo puedes hacer. Y Dios está supervisando, Dios está ahí puesto, viendo lo que tú vas a hacer. El verso 10 dice que que hizo Josué como le dijo Moisés. Qué bueno que le obedeció, ¿verdad? Peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y ahora se añade otra persona aquí. Se añade otra persona que es Ur. Y en esta posición está el líder ahora. Y dice que las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y lo pusieron, está en el verso 12, debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos. Ahora vemos el lado del líder y el lado del otro líder, o sea, el mayor y el otro. Pero Moisés, que es el mayor, que está aquí, acá arriba, con su confianza que Dios estaba haciendo las cosas, Moisés estaba capacitado de poder estar allá arriba, claro que sí. Pero hay momentos donde nosotros los cansamos y estamos en una posición donde necesitamos las fuerzas del Señor. Pero las fuerzas del Señor no solamente, no es lo único que viene del cielo, sino vienen de otras personas que están siempre rodeados contigo. ¿Ves? Y dice la palabra que estaba su hermano Aarón y Ur, que de pronto vino a ayudarlo a levantar las manos, porque aunque Moisés estaba capacitado, pero se estaba cansando, pero necesitaba otras personas alrededor. ¿Ves? Y así hubo, dice la palabra, que así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek. Fíjese el cambio. De pronto, mientras Moisés bajaba las manos, se perdía todo. Entonces necesitaba el apoyo del líder, ¿verdad? Pero el líder no estaba allá abajo, el líder estaba acá arriba. Solamente el ánimo de saber de que el líder estaba bien firme, ajustado. Su líder, mi pastor, ¿ves? Está firme. Mientras él está firme, yo voy a ganar. Y asimismo, hermanos, la capacidad y la voluntad de Dios que hace todo, Dios siempre pone las cosas en su lugar y todos, mientras tengan lo que es el llamado de Dios claro en sus vidas y entienden que van a hacer algo, pero siempre está aportado, siempre están apoyados de su pastor y su líder, ¿verdad? Y amén. Mientras estamos ahí, todo va a funcionar. Y la palabra dice que sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Pero la palabra también dice que aun cuando estuvo firme, Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y fíjese que no dijo Josué y sus, como ahorita que dijo los varones, sino Josué. ¿Por qué? Porque era la capacidad o el llamado estaba sobre Josué. Él estaba llamado para hacerlo. Y no es que le dan menos importancia a las personas alrededor, pero siempre el Señor utiliza las vidas que están alrededor tuyo. Pero eres tú el que vas a tener que hacerlo. Entonces, vemos que la voluntad de Dios es la llave del éxito de cualquier llamado que hace en la vida. Si vemos varias escrituras y quiero que
que lo busque. Voy a buscarle primero, pero quiero que una persona vaya y busque Juan capítulo 6, 38. Yo voy a leer primero Juan 4, 34. Juan 6, 38. Otra persona búsqueme Juan 7, 17 y el otro Juan 9, 31. Juan 6:38, pastor. Sí, señor. Ok. Guántalo ahí. Juan 7, 17, otra persona, y Juan 9, 31, otra persona. Yo tengo Juan 7:17. Yo tengo Ok. Juan 7:17. Perfecto. Entonces, otra persona, Juan 9, 31. Entonces, voy a leer ahora Juan 4, 34. Que dice: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Ok? Mire, está tremenda esta escritura. Jesús está diciendo que su comida, o sea, lo que él come, lo que sostiene su vida, su ministerio, su todo, ¿verdad? Dice que es que haga la voluntad. Subraya eso en tu Biblia. La voluntad. Y entonces él no solamente dice de la voluntad de Dios, sino la voluntad del que el que lo llamó, el que lo envió, el que lo impuso, el que lo capacitó. ¿Ves? Porque es la voluntad de Dios que hace esta capacidad. Ok, Rodolfo, tú dijiste que tienes Juan 6:38, léemelo. Amén. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ok, fíjese esto también, o sea que él está confirmado en diferentes versos. Él está diciendo que yo no bajé del cielo para estar aquí y jugar, sino él bajó del cielo para hacer la voluntad de él, no la de Jesús, o sea, la del Padre, porque él dijo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Otra vez puso esa énfasis, ¿ok? Juan 7, 17, dale. Dice así, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Bueno, entonces aquí hay algo diferente, pero fíjese lo que está diciendo aquí. El que quiere ser ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces, aquí es como decir, si Dios te está llamando, tú acude ese llamado haciendo su voluntad. Pero haciendo su voluntad está también poniendo lo que Jesús está diciendo, el que quiere hacer la voluntad de Dios, esa persona va a conocer si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, si tú estás conectado con Dios haciendo su voluntad, tú vas a entender que Jesucristo, toda la palabra que Jesús está hablando es la correcta. No vas a tratar de decir, bueno, Dios me llamó para soplar globos. ¿Ok? ¿Y qué tiene que ver eso con el reino de Dios? ¿Qué tiene que ver eso con...? O sea, si queremos hacer la voluntad de Dios, podemos afirmar la doctrina que Jesús está haciendo. Juan 7, 17, ¿quién lo tiene? Juan 7:17 fue el que yo acabé de leer, pastor. Juan 9, 31, perdón. Yo lo tengo, pastor. Dale. La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, fíjese que la voluntad de Dios está conectada a la capacidad, o vamos a decir el llamado de Dios, porque el capacitado, porque Dios cuando te llama, te capacita. Él te da todas las herramientas para continuar su obra, para hacer todo lo que tú necesitas hacer. Entonces,
aquí en esta escritura dice que, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, y fíjese, la persona que está diciendo esto fue una persona que fue sanada. Y los fariseos estaban diciendo que este hombre estaba lleno de pecados, por eso es que estaba en esa condición. Pero él está diciéndoles a ellos que él estaba orando, porque si no, y también hablando de Jesús, porque él también puso la posición de Jesús. Él dijo, si Jesús estuviera en pecado, él no hubiera podido sanarme. Igual en su posición también. O sea que en cualquier posición que te encuentres, si tú practicas el pecado, obviamente Dios no te va a escuchar. Pero entonces aquí dice, y hace su voluntad. O sea que la voluntad, el llamado que está conectado con Dios, Dios siempre te va a escuchar. ¿Por qué? Porque estás conectado a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Amén. Entonces, la pregunta que se hace es, ¿qué relación tienen estas escrituras dentro de estas cuatro que acabamos de leer? ¿Qué relación tienen estas escrituras? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Entonces, todo lo que Dios envía, fíjese lo que Jesús está hablando de que lo que fue enviado por Dios. Entonces, todo lo que Dios envía es hacer su voluntad. Amén. Es hacer su voluntad. Entonces, ¿cuán importante es la voluntad de Dios? Y para entender este paso, este primer paso de un líder cristiano, lo primero es conocer esa voluntad, ¿verdad? Entonces, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8 al 9. 2 de Timoteo 1, 8 al 9. Ok. Y estamos, bueno, falta un poquito, pero estamos casi terminando. Porque comenzamos un poquito tarde, por eso es importante que lleguen a tiempo, porque tenemos oración a las 9 y no quiero como que pasar el tiempo. Dice así, por tanto, no te avergüences de dar testimonio. O sea que aquí se le está hablando a Timoteo y le está diciendo a Timoteo que posiblemente él estaba como un poquito avergonzado de testificar dice de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Pues aquí comienza diciéndole que hay que meterse de lleno. Verso 9. Dice, ¿quién nos salvó? Y entonces ahí viene, y llamó con llamamiento santo. Entonces aquí explica, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Wow, qué poderosa es esta escritura, porque aquí nos está diciendo de que primeramente el llamado es santo. Dios nos llamó y es porque Dios es santo. Entonces, un llamado santo. Y dice, no conforme a nuestras obras. Y fíjense que él puso nuestras obras, porque está hablando del hombre. ¿Ves? No es conforme a lo que tú haces, no es lo que tú tienes, no es la capacidad tuya, sino la capacidad de Dios que deposita en tu vida. Porque Amén. Entonces dice, sino según el propósito suyo. Entonces, el propósito de Dios es lo que acaba de decir en el verso 8. Que no se avergüence de testificar y que participe las aflicciones del evangelio. O sea, que métete a predicar el evangelio. ¿Ves? Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un llamado y ser escogido? ¿Cuál sería la diferencia entre una persona llamada y una persona escogida? Eso es importante porque también vamos a terminar en Mateo 22, verso 2 al 14.
No lo voy a leer completo, sino voy a decir la historia rápido, pero esta se encuentra ahí, lo puedes estudiar. Aquí está hablando de que Jesús empieza a comparar el reino de los cielos, que es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda para su hijo. Y entonces él dice la palabra que él envió unos siervos para llamar a los convidados a las bodas. O sea, él fue y le dijo, mire, yo quiero que tú vayas a las calles, que tú vayas a esto, pero específicamente a los convidados. Y convidados significa aquellos que ya fueron invitados. O sea, es como cuando yo digo, ok, yo quiero Juan Esteban, yo quiero vamos a decir, Liliana, Marisela, o sea, diferentes personas, ya ustedes, yo tengo su nombre en la lista y sé que cada uno de ustedes son convidados, son invitados a la boda. Ok, entonces, vamos a suponer que entonces dice que ellos prepararon, le dijeron que preparamos comida, preparamos todo, o sea, estaba todo listo y dispuesto, vengan a la boda. Pero dice la palabra que ellos no le hicieron caso, se fueron uno a su trabajo, otro fue a sus propios negocios, otro empezó a hacer su vida como tal. Y entonces dice la palabra que en el verso 7, que a oírlo el rey se enojó. Y entonces, y enviando sus ejércitos, porque no solamente esta gente empezaron a ir a sus propios lugares, sino, sin embargo, dice también la palabra que ellos empezaron a hacerle daño a los que le estaban invitando. Y entonces él como que no, espérate, esto no está bien. Y empezó a enojarse y preparó su ejército y entonces empezó a decirle, no, esta gente no está. Y envió a sus siervos que dice, pero como quiera tenemos que hacer boda. Está preparada, todo está listo, no podemos cancelar. Y dice la palabra que tenemos que ver quién son dignos para entrar y llegar a este lugar. Y recuerda que a ti está hablando del rey, porque es un rey. Entonces, no todo el mundo estaba dispuesto o era pues para llegar allí. Él dijo, pues vayan a los caminos, llaman a todas las personas cuanto hayes y dile que se preparen, se visten, lleguen a la boda. Y dice la palabra que todos llegaron, ¿verdad? Pero entró una persona allí que ni siquiera estaba preparado, no estaba ni siquiera vestido de ropa de boda. Y lo encontraron y le dijeron, espérate, este hombre no es capacitado para llegar. Este hombre no está listo, no está para llegar aquí. Y dice, llévalo, échalo para allá afuera porque no merece estar aquí. En el verso 14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Es importante que veamos esta escritura como el propósito que el Señor tiene para nosotros. Dios te llama. Dios te llama a hacer su obra. Dios te llama para llegar a su reino. Dios te llama para hacer cosas grandes. Dios te llama para hacer muchas cosas. Y la palabra dice que todos somos llamados. Romanos 8:30 dice, y los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. O sea que Dios no solamente usted no, y yo no solamente somos predestinados, sino también llamados. Y lo que somos llamados, ya Dios empezó a tratar con nosotros. ¿Ves? Y si leemos en el verso 28 de Romanos 8, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y entonces fíjese que dice, esto es, a los que conforme a su propósito son
llamados. Amén. Wow. Entonces, la palabra está hablando de que su obra, todo lo que hacemos aquí en la tierra, tenemos que entender cuál es mi llamado específico. Y eso vamos a continuar la semana que viene. Yo quiero que con la tarea que tú tengas que hacer de ahora a la semana que viene es orar y meterte y escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu llamado específico? Porque todos tenemos un llamado, pero hay algunos que tienen llamado específico porque es conforme a su voluntad. No todo el mundo puede agarrar la hacha. No todo el mundo puede hacer cosas de las mismas cosas. Por eso estamos en un cuerpo, ¿ves? Por eso es que todos tenemos que hacer diferentes cosas en la tierra y Dios empieza a hacer eso en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, la próxima semana vamos a elaborar un poco de esto y entramos en la segunda etapa, posición de un líder. ¿Ok? Bueno, aleluya. Preguntas antes de irnos porque tenemos 4 minutos para entrar a la oración. Sí, pastor, una pregunta. Sí, señor. La mañana cuando uno va a orar a la iglesia e interceder, eso es un llamado, ¿cierto? La oración no es un llamado. La oración realmente es es un llamado de Dios para que tú te comuniques con Él. Vamos a decirlo así. Es una conexión. Pero la intercesión como un intercedor específico, que es una capacidad espiritual donde la persona puede entrar al mundo espiritual y puede luchar y puede ganar batallas a través de la oración. Sí, es un llamado. Amén. Es un llamado. No todo el mundo está capacitado a orar de esa manera, de esa posición, porque hay diferentes posiciones, ¿verdad? Pero todos podemos orar. Todos Dios lo escucha. ¿Ves? Amén. La oración Dios lo escucha a todos. O sea, eso sí lo tenemos claro, porque si no, Jesucristo no hubiera enseñado cómo orar. Claro. ¿Ves? Y además que la oración es la conexión que debemos todos tener para hablar con Dios y Él con nosotros. ¿Ves? Amén. Igual como Josué y Moisés. ¿Ves? O Moisés, vamos a decir, Moisés pudo hablar con Dios cara a cara, pero no todo el mundo puede hablar con Dios cara a cara. ¿Ves? Porque hasta su hermana y su hermano, pues como que se pusieron un poquito celosos. Y Dios mismo dijo, no, yo hablo con él cara a cara y si yo quiero revelarle mi unción a otra gente, yo lo hago. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad porque depende del corazón de uno. Depende de lo que el Espíritu Santo quiere hacer con uno. Igual con los dones. No todo el mundo tiene la capacidad de recibir los mismos dones. Todos tenemos, bueno, vamos a decir, todos sí tenemos la capacidad de recibir los dones, pero no todo el mundo lo recibe y puede usar los dones. Sí, amén. ¿Me entendió? Ok. Todo el mundo puede manejar un carro, pero no todo el mundo puede manejar un camión. Amén. Sí, Señor. No todo el mundo puede estar en las carros de carreras, porque hay gente que son nerviosas, otras no. Entonces, así mismo por el estilo, ¿ok? Bueno, estamos.